Toca analizar la final a 8 de Copa del Rey. Vamos a darle caña. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo. Analizamos esta final a 8 disputada en Irún de Copa del Rey, la 50ª edición y la 12ª consecutiva para el FC Barcelona. Se ha impuesto en la final por 25-34 más 9 ante la banca de Marleón, 12-22 al descanso con mucha portería, Nielsen apareciendo de forma estelar encima en 6-7 metros, o sea, ocasiones muy claras para el conjunto de Marista, mucha defensa, mucha intensidad y mucha transición, o sea, seña de identidad, filosofía, idiosincrasia del equipo de Antonio Carlos Ortega. En la banca de Marleón, bueno, Dani Golo tiene que pedir hasta 2 tiempos muertos antes del minuto 20, lo comentaba sobre todo a Basiak, hay que jugar más largo, al Barça no se le gana dando solo 2 pases y así se vio con ese más 10 para el equipo de Antonio Carlos Ortega, como digo, en el entreacto. Muchas pérdidas también del conjunto de Maristas, sobre todo también para mí algo cansado, algo errático después de esa semifinal donde Vidasoa le llevaba a la prórroga y finalmente pues una final muy plácida para el conjunto blaugrana que ganaba, si no recuerdo mal, en cuartos de final al Recoletas Atlético Valladolid de más 14, o sea 37-23. En semifinal más 15 ante el Bada Huesca, 28-43. Y finalmente en esta valga la redundancia final, 25-34 más 9, o sea, dominio total y absoluto, o sea, arrollador el conjunto blaugrana. Vamos ya con lo más destacado de este fin de semana, lo he hecho por diferentes secciones para que sea para todos más ameno. Comenzando por la decepción, para mí sin duda el balonmano Logroño-La Rioja, suspenso de categoría, o sea, sobre todo fue un partido de cuartos de final, que de hecho abría esta fase final de Copa del Rey, a la 1 de la tarde, ganaba el Bada Huesca, con muchos errores sobre todo de ambos equipos, pero Logroño sobre todo acentuado. De hecho, hay un tiempo muerto que me quedo con las declaraciones de Miguel Ángel Velasco, que decía textualmente, abro comillas, no tenéis amor propio para esto, se lo decía a sus pupilos, queréis seguir haciendo el puto ridículo de verdad, o sea, son palabras que prácticamente explican un partido donde Logroño no estuvo, mucha desconcentración, mucha falta de intensidad y sobre todo falta de claridad, de coherencia en el juego, que de hecho se vio, ¿no? Al final veníamos de ver a un Logroño que ha sido seguramente el mejor equipo de la segunda vuelta en clave Liga Plenitude y hemos visto sobre todo pues que no ha hecho el mejor partido ni mucho menos, o sea, un partido paupérrimo, malísimo en muchos meses. Yo no recuerdo un partido así, sobre todo donde se veía que el equipo, entre comillas, no quería ganar y al final pues se vio. El punto positivo, la alegría para mí de este fin de semana, de esta final a 8, el balonmano Alcobendas, sin duda sobresaliente su actuación, un equipo de División de Honor Plata masculina, hasta donde le dio, pero ya tiene su foto, ese 8-4 minuto 10, con muchos goles, por ejemplo, de Gonzalo Velasco desde los 7 metros, muchas acciones de continuidad, jugando muy bien al balonmano, defendiendo también muy bien, con mucha intensidad, con mucha salida al impar, con buenos y sólidos 1 para 1, también aparecía Ramón Fuentes, su portero, entonces poco más se le puede pedir al equipo alcobendense, con 5 goles para Gonzalo Velasco, 5 goles también para Alejandro Colón, y una experiencia sin duda brutal para un equipo de División de Honor Plata masculina. Las víctimas del torneo, pues tanto Bada Huesca como el Recoletas Atlético Valladolid. Bada Huesca, lo decía Nolasco en el postpartido junto a Ignacio Suárez, el equipo estaba fundido después de una temporada muy dura para ellos, con muchas bajas, con muchas lesiones, con un comienzo bastante abrupto, sin jugar por ejemplo en su pabellón, le costó mucho arrancar el equipo ostense y finalmente se salvó, recordad, ganando en el Santiago Manguán al Tubo Saranda Villaranda. Era un torneo sobre todo para disfrutar, la mala suerte es que te topas con el Barça en semifinales, pero en cuartos ganaste al Logroño La Rioja, no fue el mejor partido ni mucho menos, se vio un equipo también bastante cansado, bastante errático, bastante fallón, pero al final se acabó metiendo entre los 4 mejores del torneo. A destacar sobre todo Ignacio Suárez y Óscar García, además de Miguel Malo, sobre todo en semifinales, y Denis Guiteras, que si no recuerdo mal, ganó el MVP del partido de ese primer cuarto de final, con bastantes paradas, 6-7 paradas para rozar ese 30% en portería. Por parte del Recoletas Atlético Valladolid, no le pudo aguantar el Barça y creo que es, al final, es la pena, ¿no? Porque vimos en la segunda vuelta esa victoria en Huerta del Rey
del equipo de Pisonero, con un grandísimo César Pérez en portería, Nielsen prácticamente no apareció, mucha defensa, buen juego también con Toledo, con Pablo Herrero, con Álvaro Martínez corriendo la línea de los 6 metros, pero los datos sobre todo lo dicen todo, ¿no? 9 pérdidas del Recoletas en el primer tiempo, por solo 3 del Barça, 18-9 al descanso, y el Barça con mucha defensa, con mucha transición, o sea, al final han sido, como digo, partidos plácidos para el equipo blaugrana, y finalmente pues acababan cayendo. El partido de la Copa, pues se lo pueden llevar dos encuentros, ese Bidasoa Torrelavega de cuartos de final, que al final lo acaba empatando Prokop, si recordáis, para el Vasco Torrelavega, y sobre todo se lo acaba llevando Bidasoa por detalles, ¿no? Recuerdo ese lanzamiento al poste de Prokop, ese balón que recupera Dariel García, esa exclusión también de Borja Lombillo, o sea, al final se lo pudo llevar cualquier equipo, y a Bidasoa de hecho se lo acaban empatando para llevárselo finalmente a la prórroga, y el partido obviamente de semifinales para mí es el mejor. Dejadmelo por comentarios a ver cuál ha sido para vosotros el más atractivo, que se lo empata a Miñambres, quizá pudo hacer un poquito más Leo Maciel en ese último lanzamiento, y luego en el tramo decisivo sobre todo Saiz Barcordari en portería, una defensa muy intensa tanto con Rodrigo Benítez como con Alberto Martín, y las figuras para mí de Miñambres y Edu Fernández. Y ahora, si os parece, comentamos lo que me parece a mí Ademar cuando juega el bueno de Javier Miñambres con tan solo 20 años, que ha sido desequilibrante y quizá no es el MVP, obviamente, porque en la final ha salido vapuleados por el Barça, pero ha hecho un grandísimo torneo. A destacar de Bidasoa Irún, sobre todo, los hermanos Nieto, pero sobre todo Gorka, ¿no? Al final ha sido el líder total y absoluto, muy bien en la dirección, en la faceta, anotadora, en la faceta de asistir, de generar, de ese desequilibrio que tiene tan bueno, esa finta tanto por el débil como por el fuerte. Al final es un jugadorazo, el bueno de Gorka Nieto, capitán con tan solo 23 años, y creo que no pudo hacer más. Bidasoa estuvo en el limbo los dos partidos, en esa cuerda floja, le acaban empatando los dos partidos para llevárselo a la prórroga, tanto Torrelavega como Ademar León, pero finalmente pues la moneda no cayó de su lado. Y para mí, el jugador revelación, sin duda, Javier Miñambres. Como digo, hay un Ademar León con Javier Miñambres y con Edu Fernández, con mucha penetración por el carril de lateral derecho, mucha finta del jugador de la Bañeza, y sobre todo Javier Miñambres con esa dirección tan buena, con su lanzamiento de proximidad, con su finta también muy poderosa, ese 1 para 1 que tiene tan potente, y que sobre todo pues le da mucho más desequilibrio al juego de los pupilos de Dani Gordo, que por ejemplo Adri Fernández, que no está para nada bien. Si recordáis, Javier Miñambres era, o es mejor dicho, ese tercer central, por detrás tanto de Rodrigo Pérez Arce como de Adrián Fernández, y creo que ha sido ese torneo consagratorio para, por supuesto, darle mucha más cabida, muchos más minutos al jugador canterano de la banca de Mar León. También se nota mucho cuando juega Basia, que no, al final es un jugador que te toma de cada 5 decisiones 3-4 mal. Parece que no se entera la película, de hecho se lo recordaba a Dani Gordo en un tiempo muerto de hoy domingo en esa final, ¿no? De juega más largo, no te precipites, no hay que jugar con 2-3 pases al Barça, o sea, es imposible porque es un Barça que sin duda es uno de los mejores equipos del mundo, aunque ha tropezado 3 veces en nuestra competición. Entonces hay que tener en cuenta de que hay que interpretar mucho mejor el juego de tu equipo. Lo positivo, sin duda, para Ademar, plaza europea, ya fase de grupos en la EHF European League. No lo pudiste conseguir vía Liga, así que lo consigues vía Copa, y si no hay sorpresa de última hora, jugará la Supercopa Ibérica junto al Barça, junto al Sporting de Portugal y también junto al Oporto. Y ya por último, cerramos el vídeo con dos reflexiones, para mí aspectos a mejorar, sobre todo los partidos del viernes, ¿no? Hemos visto un Artalecu que tanto en el partido de la 1 es el Logroño Huesca, como en el de las 4 de la tarde del viernes, me refiero a esos cuartos de final, ese Ademar León Alcobendas, prácticamente el pabellón estaba semi vacío. Yo creo que es mejor que se dividan como en el básquet, ¿no? Esos cuartos de final en 2 días, en 2 tardes, la del jueves y la del viernes, porque si nos damos cuenta son días, pues el viernes es un día laborable y se nota bastante que la gente no puede ir al pabellón. Entonces, que salga en nuestra televisión, ¿no? Que salga nuestro producto, con tan poca afluencia, creo que no nos beneficia
a nadie. Y también he visto mucho por Twitter, bastante queja con el tema de la música, ¿no? Al final, si no recuerdo mal, hay dos speakers y sobre todo el tema de la música, decían los aficionados, que no se escuchaban entre ellos muchas veces, que cuando estaba el balón en juego seguía sonando. Entonces yo creo que es bastante molesto tanto para la afición, que no se escucha, como para el propio juego. Pero bueno, son cositas, reflexiones mías personales que creo que se puede mejorar. Y hasta aquí este repaso, este balance a la fase final de la Copa del Rey, esta 50ª edición, la 12ª consecutiva para un Barça que está, o que ha estado, mejor dicho, en ese modo arrollador, ese modo impenitente. Ahora tiene esa final A4, esa final Four de Colonia de Champions. Recordad, juega contra el Magdeburgo, las semifinales, la otra es Fuchs de Berlín antes, así que a ver si puede ganar otra Champions el conjunto de Antonio Carlos Ortega. Hasta aquí, por tanto, el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle a like y compartirlo para que cada vez seamos más en esta comunidad balonmanera. Hasta entonces, mucho balonmano y siempre balonmano.